Bien, avanzamos con el licenciado Víctor Baker Revelo. Licenciado, buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. Gracias por pues aceptar esta invitación, sobre todo para hacer esa docencia a nuestra audiencia. Le íbamos a iniciar preguntando sobre el pronunciamiento del señor presidente Laurentino Cortizo en el día de ayer cuando se dirigió al país y que anunció que iba a convocar una consulta popular que iba a decidir el destino del contrato Ley 406, el contrato de Minera Panamá con el Estado. No obstante, hace unos minutos el Tribunal Electoral emitió un comunicado en donde deja muy clara su postura al respecto de que los tiempos no están para pues llevar a cabo una consulta popular, y explican incluso que consulta popular legalmente la figura como tal no está, pues no aparece en nuestra regulación jurídica. Bienvenido. Buenas tardes, Edna, gracias por el espacio. Muy bien. Lo primero que tenemos que establecer es una definición de qué se busca con una consulta popular. La consulta popular, como lo dice el propio concepto, busca que la población organizada pueda emitir un cierto concepto favorable o desafavorable sobre una determinada materia. En este caso, ¿cuál es la materia? Si se debe continuar con el contrato ley o debe entonces revocarse el contrato ley minero. La pregunta es, ¿eso se efectúa a través de un referéndum o a través de un plebiscito? La respuesta es, en este caso, como el objeto a lo cual se somete a consideración, es decir, el objeto de la consulta como es un acto jurídico, que es un contrato de ley, lo procedente es un referéndum. Y a tal punto que hace escasos minutos, casualmente, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece el procedimiento del referéndum como consulta popular a fin de determinar si se prosigue o no con el contrato de ley. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si el Tribunal Electoral hace 2 horas más o menos anteriormente manifestó de que no existe el procedimiento, la ley que acaba de presentar como proyecto el ministro de Gobierno puede crear el procedimiento, puede legitimar la legalidad de la consulta popular, y la respuesta es que sí, porque debemos entender que existen 2 tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes especiales. Y en este caso estamos en presencia de una ley especial que tiene primacía o prevalencia respecto de su aplicación y le permite al Tribunal Electoral, y también obliga, sobre todas las cosas, este es el punto importante, obliga al Tribunal Electoral a efectuar la consulta popular a través del referéndum. ¿Por qué? Porque ahora el Tribunal Electoral no solamente se va a regir por el Código Electoral, que es una ley general, también debe regirse por la ley especial, que es la que probablemente se apruebe en la Asamblea, de ser el caso, que establece el mecanismo de referéndum, y por consiguiente esta ley especial tiene prevalencia sobre el Código Electoral, porque es una materia especializada, y por consiguiente debería entonces efectuarse el referéndum legalmente hablando. Pero los tiempos, licenciado, porque la Asamblea deja de sesionar mañana 31, salvo que el Ejecutivo le pida que sesione extraordinariamente para abordar esa materia. ¿Cuál es su lectura con relación a este tema? Y sin embargo, tengo que agregar también que incluso el Tribunal Electoral señaló claramente que ellos pues no tenían las condiciones, porque incluso llevar a cabo un referéndum, eso les toma no solamente tiempo, sino es un tema que tiene que ver con organización. ¿Cuál cree usted que sean los caminos, las vías? Porque por un lado está el escuchar la posición de un pueblo, de organizaciones que han salido a la calle a pedirle obviamente esa oportunidad de consulta popular. Sin embargo, por otro lado, hay un grupo que habla de que se derogue completamente el contrato ley, y tenemos un país que ha estado prácticamente, debo decirlo, parcialmente paralizado, porque ya estamos viendo camiones de las verduras, de los alimentos que no han podido pasar, el tema de los medicamentos, etcétera.
toda esa cadena de valor que se ha visto afectada. Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿O esperamos que sesionen extraordinariamente la Asamblea para decidir el tema del contrato o de la ley para llevar a cabo un referéndum? ¿O esperamos las demandas que han sido precisamente presentadas ante la Corte Suprema para declarar el contrato inconstitucional? Muy bien, tengo dos aseveraciones sobre cada una de las preguntas. Lo primero es sobre el tema de la consulta popular. Políticamente hablando, yo considero en lo personal de que es la vía idónea, porque el hecho de que existan manifestantes o personas ejerciendo su legítimo derecho político de organizarse y manifestarse en las calles, eso no podemos concebirlo como un criterio científico y técnico para poder concluir que efectivamente la población panameña está en contra del contrato de ley minero. Porque en lo personal, y conozco también a muchas personas, habemos quienes estamos de acuerdo con el contrato de ley minero, habemos quienes consideramos que no es inconstitucional y que el valor o el examen valórico de riesgos-beneficios es más favorable para el país en lugar de rescindir del contrato. Por consiguiente, políticamente hablando, ante este desentimiento o esta disociación de ideas, lo procedente en un clima de democracia y de tolerancia es que las personas puedan manifestarse de forma pacífica en un referéndum. La pregunta es, ¿los tiempos y la viabilidad realmente son permisibles para ellos? La respuesta es que no, precisamente porque la Constitución prevé de que por lo menos son de 3 a 6 meses para hacer un referéndum, porque implica un tema de organización y presupuestario. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, porque el Tribunal Electoral podría hacer contrataciones directas de acuerdo a la emergencia del asunto y de cierta forma organizarse para que puedan ser susceptibles el 17 de diciembre. Ahora la segunda pregunta que me has efectuado respecto al fallo de la Corte. La pregunta es, si el fallo de la Corte es emitido antes del 17 de diciembre y su resolución es declarar la inconstitucionalidad, ¿se debe proseguir la organización del referéndum? La respuesta es que no, porque el fallo de la Corte, uno de sus efectos jurídicos es que deja sin validez y sin existencia la ley, y por consiguiente la población no podría manifestarse a favor o en contra de una ley que ha perdido sus efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, hay que ser muy responsables con las opiniones. Hoy por hoy, nos guste o no, el contrato ley 406 es total y abiertamente constitucional, salvo una declaratoria judicial en contrario de acuerdo al artículo 2566 del Código Judicial. Por consiguiente, que profesionales del derecho opinen y den aseveraciones de que el contrato es inconstitucional y que solamente necesitamos el fallo de la Corte como si fuese una cuestión de tiempo, me parece muy irresponsable. Porque ¿qué pasaría, Edna? Recordemos de que vivimos en un país democrático en donde la justicia tiene que ser imparcial e independiente, un velo sobre sus ojos que permita realmente un examen jurídico en derecho y objetivo. ¿Qué pasaría si la Corte dice el contrato es totalmente constitucional? ¿Dónde quedarían todas estas opiniones discutidas? Me parece que hay que ser un poco responsable y decir lo que es. Hoy por hoy el contrato es constitucional, es legal, a expensas de que la Corte falle en contrario. Y termino con una pequeña conclusión para que podamos seguir con las preguntas y repreguntas. En caso tal que la Corte dictamine que es inconstitucional, eso no exime a Panamá de un arbitraje internacional. Igual estamos expuestos a un arbitraje internacional en función del principio de competence y del principio de separabilidad de la cláusula arbitral reconocido por la Constitución, por la ley y por el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia del 12 de abril del 2023. Pero hay muchos eruditos que han dicho que no se le debe temer a un arbitraje, que Panamá perfectamente ganaría ese arbitraje en el evento de que la Corte declare el contrato ley como inconstitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque sí, primero, tal y como usted lo dice, hay muchas opiniones encontradas. Unos que dicen que se puede a través de otra ley, porque ley mata ley, derogar completamente este contrato ley que esto fue firmado con la empresa minera, el Estado con la empresa minera, porque es lo que están demandando las personas.
pero también surgen otras preguntas aquí. O sea, si se deroga el contrato, no es que la empresa se va a ir hoy de una vez y dejar todo así, que eso es un tema también que hay que explicarlo muy bien. O sea, ¿qué va a pasar? Si la empresa le dicen, largue, agarre sus cosas y lárguese de aquí, ¿qué va a pasar con todo eso que probablemente se ha pactado en el contrato de ese cierre paulatino y organizado de todas esas tinas de relave que existen y que forman parte de la actividad minera? Entiendo que eso es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Entonces, ¿hasta dónde realmente Panamá tendría las de ganar si ese fuera el caso? Porque aquí hay varios escenarios que hay que plantearse. Y me gustaría que me respondiera cuando volvemos del cambio. Son las 3:58, vámonos al cambio para, al volver, permitirle al licenciado Víctor Baker Revelo una explicación clara y amplia de los distintos escenarios que se pueden encontrar aquí o nos podemos enfrentar como país. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Buenas tardes para ti, Ricardo. Retomamos la conversación que estamos llevando a cabo con el licenciado Víctor Baker Revelo acerca de las distintas posiciones que él como abogado y en el conocimiento que tiene pueden existir como vías alternas para salir de esta situación en la que se encuentra pues el país y retomar esa paz social. Y le preguntaba precisamente acerca de pues por ejemplo las opciones que hay ante, por un lado, la postura del Tribunal Electoral, por otro lado lo que se acaba de plantear y presentar el ministro de Seguridad en cuanto a este proyecto de ley para que se permita el referéndum. Sin embargo, le pregunto, un contrato ley, por ejemplo, ¿cómo pudiera ser derogado? En este caso, el contrato ley de minera con el Estado, ¿cómo pudiera ser derogado o cuáles son las vías jurídicas que usted encuentra habría que hacerse? Y sobre todo los pros y los contras de la derogación de este contrato, porque hay que ver todo. Ok. Voy a referirme a las primeras dos opciones, que son las que hoy en día ya están caminando per se, y luego concluyo con una recomendación personal. Muy bien. Se puede derogar el contrato con una ley derogatoria de la ley contrato 406, es decir, una ley de la Asamblea Nacional que tenga por objetivo extinguir la ley 406. Eso hace que el contrato actual, que está aprobado por la ley 406, quede sin efectos jurídicos ni en el tiempo ni en el espacio. Consecuencia jurídica, en mi opinión, es una violación directa a la cláusula número 45 del contrato, sobre todas las cosas porque esta cláusula establece cuáles son las formas de terminar la relación contractual y en ninguna de sus causales se avisora que a través de un referéndum que propicie posteriormente una ley que derogue el contrato es una forma pacífica del cese de la relación contractual. Por consiguiente, yo encontraría un incumplimiento directo por comisión a la cláusula 45 del contrato y nos hace susceptible a un arbitraje internacional. La otra postura es qué pasa entonces si la Corte declara la inconstitucionalidad del contrato. Por lo menos esa opción puede eximir parcialmente de responsabilidad contractual al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque puede argumentar de que una decisión de uno de los poderes del Estado distinto a su manifestación de voluntad fue quien decidió sobre la validez y existencia del contrato. La consecuencia jurídica es, ¿eso nos exime de arbitraje? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política en el artículo 200, numeral 5, la Ley 131 del 2013 que regula el arbitraje internacional, artículo 13, 17 y 30, y recientemente, Edna, y muy importante, el fallo del 12 de abril, del 2023, reconocen que las cláusulas arbitrales excluyen una posible nulidad de una declaración de inconstitucionalidad en materia de este tipo de contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Corte argumenta que el contrato es inconstitucional, le permite a Minera Panamá todavía ir al arbitraje internacional en principio, en función del principio competence y del principio de separabilidad de la cláusula de arbitraje. La pregunta es, ¿cómo nos va a ir en el arbitraje? La respuesta es, no lo sabemos. No lo sabemos porque siempre un litigio hay incertidumbre, porque depende de factores fácticos y probatorios que las partes estén en capacidad procesal de poder demostrar. Sin embargo, viendo cómo se encuentra la situación, que el proyecto de ley fue recientemente aprobado el 23 de octubre de este año, 2023, ¿cómo Panamá va a argumentar una eximente de responsabilidad cuando Minera Panamá tiene simplemente con ese contrato un mes de vigencia o 2 meses de vigencia? Es decir, tendría que argumentar el Estado panameño que hubo un incumplimiento que lo forzó al incumplimiento del Estado y por consiguiente eximirse de responsabilidad. Es muy difícil, como te comenté, es un tema muy ambiguo ahorita y no podemos dar una conclusión certera. Ahora, ¿existe una salida distinta a estas dos? Y la respuesta es que sí, y se ha hablado muy poco de ella. Primera salida, existe lo que se llama el rescate administrativo del contrato, que está regulado en el artículo 137 de la Ley de Contrataciones Públicas y también lo avisora este contrato que se ha firmado con Minera Panamá, que permite que el Estado ejecute la operación minera, Minera Panamá tenga que entregar a la operación minera del Estado panameño y el Estado panameño tenga que indemnizar a la empresa Minera Panamá S.A. ¿Cómo se indemniza? ¿Cómo se tasa? El Estado y Minera deben contratar a bancos de inversiones internacionales
que determinen el monto de la indemnización y calcular entonces un ratio o una media de cada recomendación de cada banco. Esa es la salida, una salida pacífica. Otra salida pacífica, que es mi posición personal, es el mutuo acuerdo, que es el numeral. En esa salida pacífica, licenciado Víctor, en esa salida pacífica, las condiciones de Panamá para administrar semejante sector minero. Exactamente. Seamos reales, incluso el rescate administrativo del contrato no se puede hacer alegremente. Debe cumplirse con una serie de requisitos porque es una medida excepcional y restrictiva. Y uno de esos requisitos es que el Estado tenga que probar de que tiene la capacidad técnica, científica y financiera para ejecutar la obra. Si no lo logra probar, no puede declarar el rescate administrativo del contrato. Y esto lo ha acentuado y lo ha manifestado recientemente la jurisprudencia moderna y autorizada sobre este tema, que ya ha pasado anteriormente, como por ejemplo en España y también recientemente en Bolivia. Ahora, ¿qué opción tenemos? La verdad es que yo considero que el mutuo acuerdo es la forma más pacífica de solucionar este conflicto. ¿Y por qué? Porque nos da 4 ventajas. Lo primero es que hay legitimidad para un mutuo acuerdo del cese de la relación contractual. ¿Por qué? Porque la causal número 6 de la cláusula 45 del contrato permite que por mutuo acuerdo Minera Panamá y el Estado panameño cesen las relaciones contractuales. Y esto nos da 4 ventajas. La primera, que le permita a Panamá tener un marco de maniobra para determinar financieramente el monto que puede indemnizar o compensar a Minera Panamá S.A., porque puede negociar ese margen, está en capacidad de hacerlo porque va a ser un acuerdo. Número 2, también nos limita, o por lo menos también excluye de forma mucho más certera de que no vayamos a un arbitraje, porque al momento en que se llega a un acuerdo y ese acuerdo se cumple, Minera Panamá no podría interponer arbitraje siempre y cuando ese acuerdo sea incumplido por parte del Estado. Pero por lo menos limita la posibilidad de que no vayamos a un arbitraje internacional. Tercero, y muy importante, mandamos una señal de respeto a los mercados internacionales, porque nosotros podemos manifestar a los mercados internacionales, miren, al final la relación contractual con Minera Panamá no pudo seguir avanzando, pero como somos un Estado respetuoso de las inversiones extranjeras y de los tratados de atracción y protección de inversiones extranjeras, nosotros respetamos esa inversión, compensamos a Minera Panamá y la indemnizamos, y eso es una posición muy responsable que da una señal importante a los mercados internacionales. Con lo cual, yo creo que el mutuo acuerdo es la forma más pacífica para terminar la relación contractual y que la población también entienda, y eso es muy importante, de que no podemos traer inversiones extranjeras que inviertan decenas de billones de dólares y simplemente decirles ya no los queremos y se van. O sea, vivimos en un mundo en donde la globalización económica, así como nos da ventajas económicas, también nos pone obligaciones económicas y tenemos que ser respetuosos también de esas obligaciones económicas. Ahora, licenciado, tenemos por un lado el tema de la presentación ante la Asamblea de esta ley para que se permita el referéndum. Pero como lo dije hace un momento, no se ha llamado a sesiones extraordinarias. La Asamblea mañana 31 termina de sesionar. Tenemos ese escenario. Tenemos por otro lado sendas demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. Debo asumir que por lo compulsionado que está el país y que se tiene que recuperar prontamente esa paz social, la Corte va a trabajar de una manera más pues rápida, por así decirlo, estas demandas. No sé realmente cómo lo estarán ellos percibiendo. Asumo que sí, que es un tema de urgencia. Si sale primero la opinión de la Corte diciendo que es constitucional, ¿cómo quedaría la solicitud del referéndum? Muy buena pregunta. Mira, en mi opinión, si el fallo de la Corte determina de que el contrato minero es constitucional, no habría que hacer referéndum. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia tiene por finalidad poner orden ante las discusiones políticas de legalidad que existen en la población o en un estado determinado. En este contexto, eso significa de que si la Corte declara que es constitucional, implicaría la idea de que si posteriormente a esa declaratoria igualmente se prohibija una ley que derogue el contrato, esa ley sería inconstitucional.
inmediatamente. Con lo cual, Minera Panamá, a través de sus abogados, tendría que demandar esa ley de derogatoria por inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ya la Corte se pronunció con anticipación de que ese contrato ley era totalmente constitucional. Por consiguiente, esa ley sería inconstitucional y, por tanto, tendría que seguirse la operación minera. En mi opinión, yo considero, es mi opinión personal como abogado, y voy a plasmarla en el periodo de alegatos, de que el contrato ley minero es abiertamente constitucional. Probablemente la otra semana ya se permitan los alegatos a los abogados particulares y vamos a estar presentando nuestros escritos alegatos al respecto. En cuanto al tema de moratoria que se planteó inicialmente, eso es una posibilidad para precisamente permitir analizar una vez más pues los artículos que contempla este contrato, porque hay distintos grupos, están polarizados. Hay quienes están en contra del contrato ley y hay quienes están en contra de la minería. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Hay quienes dicen que este contrato pudo haberse negociado mejor, que seguimos casi que vendiendo el país, que las regalías no son suficientes, que el tema de la extracción y las concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros grupos como los ambientalistas que dicen que no a la minera. Entonces aquí se ponen o convergen distintas posiciones, pero también el tema de la urgencia de hacer modificaciones al código minero adicionales a las que se hicieron en el 2011, que era cuando el presidente Ricardo Martinelli fue presidente. Se hicieron modificaciones al código minero, usted lo recordará. Entonces, ¿qué pasaría con esta solicitud de, por ejemplo, que la Asamblea diga, bueno, vámonos a sesiones extraordinarias, vamos a evaluar el tema de la moratoria para precisamente hacer esas modificaciones al código minero y, ojo, evaluar también el tema del compromiso de Escazú que Panamá firmó y que tiene que ver precisamente con vivir esa vida ambientalmente adecuada, pero también permite la participación de una ciudadanía. Bien. Mire que con respecto a lo primero, vamos a hablar rapidito sobre si Panamá debe ser o no un país minero. En mi opinión, debe ser un país minero, como también lo es Australia, como también lo es Noruega, como también lo es Suecia, y que tienen minería de cielo abierto, porque si no, no estuviésemos aquí conversando a través de los instrumentos tecnológicos, lo más seguro. Entonces creo que decir que hay que estar en contra de la minería es literalmente endosar un cheque en blanco para regresar en una máquina del tiempo a la edad de piedra. Y me parece que se ha romantizado tanto este debate y se ha también radicalizado las emociones, que la gente ha perdido de vista de que al final del día es un tema objetivo y científico y que es permitido en todos los países del mundo. Ahora bien, lo segundo, entonces, ¿debemos hacer una minería sostenible? Claro que debemos hacerla sostenible y el contrato establece de que la minera Panamá tiene que efectuar una minería sostenible. De hecho, le dedica un apartado al tema medioambiental en donde asume 3 compromisos: restauración, reforestación, implementación de tecnologías para efectos de poder mitigar los sistemas de riesgos ambientales, y tercero, y muy importante, el tema de usos de las aguas y de los residuos. Ahora bien, si el contrato lo declaran inconstitucional y si el contrato también lo derogan, Minera Panamá no estaría obligada ni a restaurar, ni a reforestar, ni implementar los sistemas, porque las obligaciones de ese contrato quedarían sin efecto jurídico. También hay que pensar en esa parte. Si nos interesa el medio ambiente, hay que también pensar en esa parte. Lo segundo, entonces, Panamá, constitucionalmente hablando, ¿es un país minero o no lo es? Sí es un país minero, porque el artículo 267 de la Constitución permite la minería en Panamá, como todas las constituciones modernas del mundo. Y incluso la Constitución establece, y también lo dijo el primer fallo sobre el contrato minero de esta empresa, que fue el fallo del 2017, en la página 34, invito a los oyentes que lo busquen, página 34 del contrato, la Corte dice es perfectamente constitucional de que una empresa pueda explorar y explotar los recursos mineros. Es perfectamente constitucional, no lo digo yo, lo estableció la Corte en el fallo recientemente publicado. Ahora bien, ¿esto significa de que debe hacerse alegremente o felizmente? La respuesta es que no. Hay que hacerlo con una normativa
actualizada, y yo aplaudo la decisión de que el código minero sea revisado y que sea actualizado buscando horizontes que permitan una explotación de la minería de forma sostenible. Ahora bien, estoy de acuerdo. Responsable. Exactamente. En lo personal estoy de acuerdo con una moratoria minera, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo, Edna? Porque para que las empresas puedan presentar el memorial de solicitud del permiso de concesión, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Y esa serie de requisitos implican una inversión de decenas de miles y miles de dólares, y también de subcontratistas de por medio y de empleados. Entonces, si tú declaras una moratoria minera y dices todas las solicitudes quedan en pausa y todas las solicitudes que se presenten van a ser rechazadas, ¿qué hacen todas las empresas que han invertido miles y decenas de miles de dólares para simplemente aplicar a la concesión? ¿La pierden? Eso tiene consecuencias jurídicas. Panamá puede ser demandado en responsabilidad civil directa, artículo 97 del Código Judicial, numeral 6, y responder por los daños y perjuicios producto de una decisión arbitraria que suspenda y afecte derechos subjetivos de forma indefinida. La moratoria tiene que ser definida por un periodo de 3 meses, por un periodo de 6 meses, mientras se actualiza la ley minera. Pero no puede ser indefinida, porque eso deja entonces en un clima de incertidumbre los derechos que las empresas han invertido para la concesión minera. Víctor, un mensaje final y con eso concluimos con relación a la posición y los planteamientos a manera de docencia que has compartido aquí con la audiencia de Es Cuestión de Ley. Y con eso concluimos. Mire, yo creo que lo más importante es deshacernos del radicalismo emocional y también del romanticismo que ha caracterizado este clima de protestas. Lo segundo es también respetar las opiniones adversas y entender de que simplemente porque tengamos una persona enfrente que no piense como nosotros, no podemos demonizarlas ni etiquetarlas como antipatriota o traidor. Yo creo que todos los panameños queremos lo mismo, pero consideramos que hay caminos distintos para ese objetivo. Y como concluía el filósofo libertario John Stuart Mill en su obra On Liberty de 1837, lo normal es que la verdad no la tenga ni la parte A ni la parte B. Lo normal es que la parte A tenga razón parcialmente en algo y también esté equivocado en cierta parte, y que la parte B tenga razón en ciertos aspectos y esté equivocado en ciertos aspectos. Lo importante es que tengamos la tolerancia de intercambiar las ideas y complementar las ideas, de modo de que la verdad pueda ser avisorada y pueda ser obtenida realmente con el cruce de esas ideas, respetando en un clima de tolerancia, en una democracia sana. Entonces los invito, uno, a informarse, a leer, a no dejarse por aspectos emocionales o pasionales, y si vamos a un referéndum, que voten informadamente y que no se dejen llevar por un radicalismo emocional ni el romanticismo que existe hoy en día. Te agradezco el espacio, Edna, y estamos a la orden siempre. A ti, Víctor Baker Revelo, abogado, especialista en contrataciones públicas. Correcto. Para hacerle publicidad. Adelante, Víctor. He escrito un libro precisamente sobre este tema, publicado por la librería Mishrachi Pujol. Se denomina El contrato estatal y la responsabilidad contractual del Estado. Es específicamente sobre este tema del contrato minero. Está en la librería jurídica Pujol y pueden obtenerlo, y pueden también informarse con el libro que he publicado. Excelente, Víctor. Una vez más, muchísimas gracias y bienvenido siempre a este espacio. Que tengas una buena tarde y seguiremos hablando hasta que este tema, pues de alguna manera, llegue a un término pues de ventaja para el país, sobre todo, y que se recupere prontamente la paz social. Gracias, Víctor. Hasta luego. 4:26 minutos. Vámonos a una breve pausa, pero usted no le cambie. Al volver a conversar.